Mi horror en la libertad. Este relato es fruto de una mente enferma. Debes saberlo antes de comenzar la lectura. Hace 6 meses que estoy con antidepresivos y antipsicóticos, medicación que más que mejorarme, hace que mi paranoia y mi dolor aumenten. Mi realidad, mi verdad, es absolutamente insoportable. Tengo pocos momentos de lucidez, como este, en los que puedo escribir. Momentos en los que la ansiedad y la depresión se sustituyen por un sentimiento de ira que me sobrepasa. Momentos en los que tengo que cuidarme de mi otro yo. Este escrito me llevó 4 meses redactarlo. A lo largo del relato entenderás la razón. Lo que viene a continuación es mi verdad. En tus manos queda decidir si este relato es real o si simplemente es una extensión de mi locura. Debes saber también que esta historia no es apta para gente sensible o fácilmente impresionable. Todo lo que voy a relatar puede inducir al lector a cometer mis mismos errores, aunque en mi opinión todo el mundo debería leerlo. Es algo que nos afecta a todos, nos implica a todos. La gente debe saber qué es lo que se está cociendo aquí, qué es lo que está pasando, y hacia dónde nos dirigimos. Pues es la única manera de pararlo, por más doloroso que sea. Te he advertido, ¿estás decidido a seguir a partir de este punto? Bien, comencemos. Desde que era pequeño el mundo de la informática me ha apasionado, especialmente el mundo de Internet. Para mí era algo increíble y fascinante que 2 personas en extremos distantes del país pudieran comunicarse en tiempo real solo a través de un equipo informático. Mi pasión y mi curiosidad me llevaron a aprender sobre protocolos y configuraciones de redes, servidores, programación web y hacking. Pensarás que con esta afición tuve que haber estudiado una carrera de informática, pero hay algo que me apasiona aún más. El saber, el conocer, el investigar. El divulgar. Todo esto, junto con mi curiosidad innata, hicieron que me decantara por el periodismo. A la hora de preparar mi tesis final, vi la oportunidad de juntar mis 2 pasiones. La idea de la tesis final consistía en investigar sobre un hecho concreto, tratando de dar una información completa y veraz sobre el mismo. Sin amarillismo, la pura y simple verdad. Aquellos días estaba muy de moda el concepto de la Deep Web. La web profunda, el lado oscuro de Internet. Muchos rumores e historias circulaban sobre la misma. Pedofilia, asesinos a sueldo, hackers a sueldo, mercado negro de armas, vídeos de autopsias alienígenas, documentos secretos del gobierno y un largo etcétera. La gente estaba fascinada y percibía a la Deep Web como un lugar oscuro y siniestro, donde lo más horrible del ser humano salía a flote. Yo, que presumía de tener un conocimiento amplio sobre Internet, sabía de la existencia de la Deep Web. Sabía, y me perdonarás que use comillas, que ahí abajo no podrías encontrar ningún documento secreto del gobierno, al menos no así como así. Por tanto, mi tesis vendría a dar una explicación completa sobre la Deep Web, en la cual además vendría a demostrar que no era algo tan chungo como la gente lo pintaba. Para ello me propuse investigar y tratar de encontrar la famosa web francesa La Liberté, una supuesta página alojada en la Deep Web que tenía un nivel de protección altísimo, tanto que necesitabas una invitación para entrar. Según la leyenda, en La Liberté podías encontrar foros de lo más diverso. Desde pedofilia, hasta supuestos documentos con evidencia que probaría ciertas teorías de conspiración, como los chemtrails y los Illuminati. En realidad, lo que quería demostrar era que dicha web no existía, tumbando uno de los mitos más populares de la Deep Web. Y de existir, demostrar que su creación había tenido lugar después de la aparición de los rumores e historias sobre ella, y que no contenía ningún documento de interés. Cada vez que pienso en ello, me dan ganas de llorar. El primer paso, si existía dicha web, era conseguir una invitación para la misma. Para ello no tuve otro remedio más que relacionarme con la gente que accede a este lado oscuro. No fue tarea fácil, pues no solo debía proteger bien mi equipo, sino entrar en sitios con contenido delictivo en los cuales dejar rastro podría suponer pena de prisión. Adopté medidas adicionales para proteger mi privacidad en la medida de lo posible. Mi objetivo eran los chats de las webs con contenido pedófilo y snuff, evitando las imágenes y el contenido de las páginas.
Durante meses me fui haciendo conocido en estos sitios, hasta que un día apareció Grim. Grim era un habitual en uno de estos chats, y alardeaba de tener acceso a la Liberté. Conseguí ganarme su confianza y su amistad hasta que, al cabo de un tiempo, accedió a darme una invitación. Entonces pude confirmar la existencia de la Liberté. Fue una sorpresa mayúscula. Como ya dije, mi intención era tumbar el mito y, por el contrario, lo hice real. Incluso confirmé que su existencia se originó mucho antes de que aparecieran los rumores en la web superficial. Si existía la Liberté, ¿y qué más existiría? El concepto de mi tesis cambió radicalmente, como os podéis imaginar. La Liberté es un foro normal y corriente, con el añadido de que para acceder a cada subforo necesitas crear un nuevo usuario. El contenido es tal y como la gente lo describía. Aquí puedes encontrar lo más horrible y oscuro que te puedas imaginar, también las pruebas a ciertas teorías conspiratorias. Y aquí comenzó mi decadencia y mi descenso a la locura. No sé cuántas horas, en cuántos días navegué por el subforo de conspiraciones. Quedé sumamente impactado con muchas de las revelaciones. Pero lo que más me atrajo fue la conspiración del proyecto Monarca. La fascinación por este proyecto fue inducida por un tercero, ¿o realmente me interesaba este tema? No estoy seguro. No estoy seguro de nada. El proyecto Monarca era una continuación del proyecto MKUltra desarrollado por la CIA, y que supuestamente terminó en la década de los 70. La finalidad del proyecto MKUltra era la de conseguir controlar la mente de la gente a base del suministro de drogas, como LSD, y la creación de traumas a través del abuso verbal, físico y sexual, provocando la disociación de la mente del individuo. Cuando las aberraciones del proyecto MKUltra se hicieron públicas, la CIA dijo haber terminado con dichos experimentos. Pero mucha gente creía que simplemente le cambiaron el nombre y lo hicieron más secreto y siniestro. A la continuación del MKUltra la llamaron Proyecto Monarca, o Programación Monarca. Y yo tenía pruebas de su existencia. No solo podía probar la existencia del proyecto Monarca, sino de todo el complot y conspiración en torno a él, sobre todo en la industria del cine y la música. Películas desde El Club de la Lucha hasta Sucker Punch esconden mensajes sobre la programación Monarca, y muchas estrellas de la música son personas que han pasado por esta programación. Autómatas humanos, siendo las chicas Disney su máxima expresión y Lady Gaga la reina, por así decirlo. Todos los vídeos de Lady Gaga tienen claras referencias a la programación Monarca. Toda la industria del entretenimiento, tomada por estos esclavos, para a su vez programar a la gente de a pie. El conocimiento que tenía en mi mano, la información que poseía, podía cambiar el mundo. Podía liberar a la gente de su falsa libertad. Pero ¿por qué esta información no había salido de la Liberté? Es cierto que en la web superficial se comentaban todas estas cosas, pero no pasaban de ser más que rumores realizados por 4 chiflados aburridos. En la Liberté había pruebas de todo esto y no lo comprendía. Pero tanto daba, estaba decidido a sacar a la luz todo ese material. Fotos, vídeos, documentos del gobierno y sería un auténtico bombazo. Entonces entró Grim en juego de nuevo. Me dijo que el material que se encontraba en la Liberté era material liberado de otra web, aún más profunda y secreta, llamada Sion. Para acceder a Sion necesitaba ser invitado al igual que en la Liberté, y solo usuarios con acceso a la Liberté podían serlo y unos pocos elegidos. Me comían las dudas. Tenía material más que suficiente para provocar una auténtica revolución, pero si lo hacía, perdería la posibilidad de acceder a Sion, donde, según prometía Grim, hallaría información mucho más impactante que la de la Liberté. A su vez, acceder a Sion implicaba pasar más tiempo en la Liberté, relacionarme con los usuarios, con el riesgo que eso implicaba. Ni siquiera Grim sabía lo que realmente me traía entre manos, o eso pensaba yo entonces. La pregunta volvía a mi cabeza, ¿por qué esto no ha salido de la Liberté? Tomé la decisión de llegar hasta el final y tratar de ganarme el acceso a Sion. Entonces las cosas se pusieron aún más extrañas. Para ganarme la confianza de toda la gente en la Liberté, tuve que convertirme en un monstruo.
No solo me centré en comentar en el foro de conspiraciones, de hecho, esto era lo que menos hacía, como si no tuviera mucho interés, fingí ser una persona con un gusto hacia la pedofilia y el snuff igual de extremo que el del resto de usuarios. Grimm publicaba mucho de este material, que tenía que ver con total repugna para no desentonar en las conversaciones del tío. No advertí entonces que aquello parecía una prueba hacia mi persona, pues los demás usuarios me preguntaban qué me había parecido tal o cual parte, o qué me había excitado más, y ahora que lo pienso, no comprendo cómo pude estar tan ciego. Cómo fui tan soberbio y tan estúpido. Mi resistencia hacia toda aquella inmoralidad fue creciendo, hasta que las cosas subieron de nivel. ¿Conocéis la película Serbian Film? Una de las escenas más polémicas implicaba a un bebé, y ahí lo vamos a dejar. No tengo fuerzas para describir o nombrar la escena por lo que es. Los vídeos que tuve que ver, eran como esa famosa escena, y solo que en esta ocasión, los bebés no eran muñecos. En algunos vídeos, la madre se comportaba como en A Serbian Film, en ocasiones incluso participaba directamente. En otras, chillaba y gritaba tratando de salvar a su pequeño de mierda. Es que tienen un auténtico mercado negro con esa basura. Secuestran a mujeres embarazadas, y las cambian, ¿vale? Y aceptan lo que les va a pasar a sus niños. Algunas despiertan al final y se dan cuenta de lo que está pasando. Ellas son las que gritan. Pero esa no es ni por asomo la regla general. No sé lo que les pasa a los niños, solo sé que a la mayoría los dejan vivir, no sé con qué fin. No me atrevo a imaginármelo. Tras esta experiencia, padecí unos cuantos días de crisis nerviosas. Pero estaba más decidido que nunca a acceder a Sion, desvelar toda la información que pudiera y acabar con esa maldita mierda. Entonces Grimm cambió el contenido de los vídeos. Durante un tiempo fueron vídeos pornográficos normales y corrientes, cosas que cualquier ser humano normal podría ver. Eso hizo que me tranquilizara un poco. Luego los vídeos volvieron a subir de nivel. Creía que los vídeos de los bebés era el límite del horror, pero había más, mucho más, y tanto, que no me atrevo a decirlo. El ciclo era siempre el mismo, los vídeos subían hasta un nuevo y extremo nivel que me dejaba noqueado, para luego pasar durante unos días a vídeos normales, que poco a poco iban subiendo su intensidad hasta llegar al límite anterior y que volvía a ser superado. No me daba cuenta de la manipulación que estaban haciendo. Llegué a ver sin asco los vídeos de bebés, entre otras cosas. Pasaron meses, hasta que por fin llegó el día. Después de enfrentarme a un nuevo y horroroso nivel, recibí un mensaje de Grimm con un link onion. Una invitación a Sion. Lo había conseguido, tenía acceso al lugar más oculto y siniestro de la Deep Web. El lugar que se había convertido en mi obsesión, el lugar por el que había sacrificado parte de mi cordura, no sabía hasta qué punto. Entré en Sion. La web no era ningún foro, ni un blog, solo contenía un vídeo. El fondo y no recuerdo el color. A veces lo visualizo negro, otras blanco, otras verde. Pero por alguna razón, creo que el fondo tenía todos esos colores, y más. Accioné el vídeo y apareció un hombre con traje que decía lo siguiente en inglés. Felicidades por haber accedido al último nivel de monarca. El proceso está a punto de comenzar. Su maestro lo guiará en este último tramo, y recuerde. Y entonces, todo se volvió negro por unos segundos, que en realidad fueron días. 6 días, en concreto. Desperté con dolores horribles por todo el cuerpo. 2 dedos de mi pie derecho estaban rotos y tenía múltiples golpes y quemaduras por todo el cuerpo. En la espalda tenía una herida reciente, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo o algo similar, aunque no muy profundamente. No me había duchado ni afeitado en todo ese tiempo. Lo peor era el dolor de cabeza y un dolor punzante y terrible. Y el miedo. ¿Qué había pasado? Cuando me repuse un poco, traté de entrar de nuevo en la Liberté. La página había desaparecido, y en su lugar había una imagen de una mariposa monarca. No pude encontrar a Sion de nuevo. La información de la Liberté ya no estaba a mi alcance. ¿Lo había perdido todo y o nunca había existido?
El recuerdo de todos esos meses de tortura, así como la incertidumbre de todo lo que había sucedido en los 6 días oscuros, como yo los llamo, terminó por derrumbarme. Además, habían veces en que todo se volvía negro y despertaba a los pocos segundos, descubriendo que habían pasado minutos, a veces incluso horas. Me sometí a tratamiento psiquiátrico, pero los médicos no consideraron necesario institucionalizarme. Dicen que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo, con ideas psicópatas y delirios. Curiosamente, el tratamiento no me hace efecto, como dije al principio, solo me hace más dócil y vulnerable a los periodos de oscuridad. He intentado suicidarme en múltiples ocasiones, pero no lo consigo. Cuando estoy a punto de conseguirlo, experimento uno de esos momentos de oscuridad. No me van a dejar hacerlo, me han programado para que no me suicide. Para que mi otro yo salga cuando estoy a punto de hacerlo. Tampoco puedo divulgar la verdad, por eso he tardado tanto en escribir esto. Hay días en los que solo pude escribir una palabra de este texto, a veces un párrafo entero, pero poco más. Por suerte, no experimento momentos de oscuridad cuando escribo, pero sí me olvido enseguida de lo que estoy haciendo y no lo recuerdo hasta el día siguiente. No sé si podré subirlo, creo que he encontrado una manera de bloquear a mi otro yo y la programación, pero no estoy seguro. Y aquí va mi conclusión, fruto probablemente de mi mente enferma, pero yo creo que es real. En el último párrafo he hablado sobre mi otro yo. Ese es el objetivo del proyecto Monarca, y yo he sido un experimento dentro de una nueva forma de programación. Quizás solo sea uno más. Grimm fue mi guía, quien me llevó de la mano durante todo el proceso. A través de la libertad, si es que esa era la auténtica, si es que esta a su vez existe, iniciaron la programación, creando traumas a través del contenido publicado. Me hicieron romper en muchas ocasiones la barrera de la cordura, para devolverme después a un estado de calma. Sin darme cuenta, me estaban induciendo a un estado disociativo. Así llegamos a Sion, cuando la programación finalizó, disociándome por completo y creando definitivamente a mi otro yo, el perfecto esclavo que está a sus órdenes, quienesquiera que sean ellos. Lo que más me obsesiona es lo que pudo pasar en esos 6 días, y lo que hace mi otro yo cuando toma el control. Lo más triste y es que pude detener todo esto antes, si no hubiera sido tan ambicioso. Estoy pagando el precio de mi soberbia. En este texto hay un mensaje oculto para todos aquellos que lograron eliminar su programación monarca, si es que los hay y consigo subir este texto a internet. Necesito ayuda, aunque sea para matarme. Cualquier cosa es buena para detener esta tortura. Al resto, solo deciros que no intentéis acceder a la libertad nunca. Y si lo hacéis, sacad la información que contiene y no os detengáis a nada más. Sacad a la luz toda la verdad y no os dejéis engañar. Sé, de todas maneras, que esto parece, y seguramente lo es, el relato de un loco conspiranoico. Siguiente historia. Ahora la sabe. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. Realmente trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal, de hecho soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante particular. Por supuesto es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente 2 campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de actualmente ser médico, viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo ya que le vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones.
Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive porque a pesar de ser muy bonito el campo y muy acogedora la choza, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como en la que vamos. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de 4 patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa, por supuesto nunca ha pasado porque es muy poco transitado. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices, por supuesto nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito ya que no es la primera vez que escucho algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo, todo el mundo dice eso pero María sabe lo que realmente pasó, no quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia, sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación, sin embargo yo insistí diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu pai se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace dos meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa, yo nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen, eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase. Es esa noche. Sin embargo tenía varios animales enfermos, continuó. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran, así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente le dijo: Javier, ¿para dónde vas que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? ¿Te va a coger la noche? Tengo un mal presentimiento, espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté, no podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena, por lo tanto sería una noche bastante iluminada y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré en el mercado lo necesario, en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron, y luego, seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía, por supuesto, el caballo ve mejor que yo, así que yo solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto más avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención, hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía, mientras hacía eso su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto ya mi vista se había adaptado un poco a la oscuridad, por tanto podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto no podía estar seguro si era correcto lo que vi o no. Por supuesto la duda me estaba matando, ¿y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Y tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada, y tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta, encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de 1 minuto ya la podía ver, a pesar que estaba seguro que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco, habría intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé.
Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical aunque tenía una parte tapada por el cabello y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto, y además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque el corazón me palpitaba rápidamente no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió, de igual forma solo moviendo su cabeza giré el caballo y le dije que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás mío. Me agarró fuerte de la cintura, por supuesto pensé que debía estar aterrada así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar que anhelaba ver mucho más en este momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Me daba aún más miedo encontrar algún bandido llevando esta acompañante, ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. El pausó nuevamente, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Yo noté que algo no estaba bien, el caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que yo intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, aún esa voz resuena en mis sueños y en mis pesadillas, no sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás, no podía ver su rostro ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, sin embargo mi espalda estaba muy caliente, sentía un olor a azufre que no desaparecía aunque estaba avanzando aunque fuera lento. De pronto y me habló de nuevo, reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las decía así no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo cada vez iba más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración ella reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Él hizo una última pausa y esta vez el tono de su voz cambió, parece que había más tranquilidad en su rostro y en ese momento me recordé a la bisabuela, ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo, no sé cómo la recordé en ese momento puesto que yo estaba aún pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que yo haya escuchado en una iglesia convencional, era algo como un pedazo de una canción o algo muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo, ¿te salvas? Porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado, la presión en mi espalda desapareció aunque aún me dolía un poco, estoy seguro que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado, ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche, en la mañana cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto, sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre permanecía aún fresco. Allí terminó la historia, solo se levantó y me dejó allí, yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, por supuesto que no sentía tanto miedo porque íbamos en carro, la radio estaba encendida e iba con toda mi familia, aún así, no me atrevía a mirar por la ventana, hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serían solo inventos?
¿Alguna historia colorida que inventó por había tomado algunos tragos esa noche? Mire hacia el cielo nocturno, en el campo puedes ver muchas estrellas, era noche de luna llena de esas en la que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo, eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad y íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar aunque sentí el horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió: de nada sirve que te la diga y esa ya se la sabe.